Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultivo en la Metrópoli. El día de hoy te quiero compartir la forma en la que yo hago composta y cómo reutilizo todos los desechos orgánicos que produzco en la cocina y en general en mi casa. Sí, antes de comenzar, quiero mencionarte algunos de los beneficios que tiene el hecho de compostar cada uno de nuestros desechos orgánicos. Uno que es importante es que reducimos la cantidad de desechos orgánicos que tiramos al servicio de recolección de basura. Además, al no incorporar nuestros desechos orgánicos dentro de la basura general, nos ayuda a que el contenedor de basura no tenga malos olores provocados por la descomposición de estos desechos orgánicos. Otro beneficio es que al compostar nuestros desechos orgánicos podemos promover y ayudar a dar nutrientes a nuestras plantas, a nuestros árboles que podamos tener en casa o incluso fuera de nuestra casa. Después de generar nuestra composta podemos abonar con este material y ayudar a que crezcan mejor las plantas y los árboles que tengamos a nuestro alrededor. Otro beneficio que tiene el hecho de incorporar la composta a nuestras plantas es que ayudan a mantener mayor cantidad de humedad. Entonces, si nosotros regamos nuestras plantas, van a conservar una mayor cantidad de agua por un periodo más largo. Entonces nos va a ayudar a que también ahorremos agua. Ahora te voy a explicar cómo construir una compostera. Yo tengo una compostera que está hecha a base de una caja de plástico que le puse una malla de mosquitero que conseguí en una ferretería y la apoyé sobre dos tabiques y debajo de ella utilicé una charola para pintar que nos sirve, bueno, que en este caso me ayuda para poder recolectar todos los lixiviados que escurren de la degradación de la composta. Entonces realmente tú puedes ocupar cualquier otro tipo de contenedor, una caja de madera, puedes utilizar también un bote de plástico o algún contenedor de una capacidad grande o considerable para que tengas espacio suficiente para poder almacenar los desechos y que se vayan digiriendo. Ahora te voy a platicar algunos de los componentes que podemos compostar. En general, todos los desechos orgánicos que producimos en la casa pueden ser compostables. Puedes ocupar las cáscaras de, por ejemplo, del pepino o de la zanahoria o de la papa o de cada uno de los vegetales que consumimos en casa. Otros componentes que también podemos agregar son los desechos de la cafetera. También podemos incluir los filtros del café porque a final de cuentas están hechos de papel y no deja de ser celulosa, entonces esos los podemos cortar. Una vez que ya tenemos todos nuestros desechos orgánicos seleccionados, y vamos a comenzar a hacer nuestro proceso de acomodo para que se comience a generar y a digerir la composta. Una vez que ya tengamos armada nuestra compostera, en este caso yo primero lo que hice fue en la caja colocar el mosquitero como una especie de bolsa alrededor y después de esto entonces se coloca primero una capa de tierra, luego se agrega una capa de estos componentes orgánicos, todos los desechos de la cocina, una capa ligera, o sea puede ser aproximadamente de unos 5 o 10 centímetros de espesor, o sea no tiene que ser muy gruesa para promover que sea más rápida la digestión de estos componentes. Ya que tenemos la capa de componentes vegetales orgánicos, agregamos una capa de componentes secos. Yo los componentes secos los obtengo de un árbol que hay enfrente de mi casa. Cuando es otoño tira muchas hojas, entonces yo las almaceno en un costal y después las voy utilizando en el proceso de compostaje. Este material seco nos va a ayudar a mantener un equilibrio entre la humedad que contienen nuestros componentes verdes
y el material seco como tal. Ya que tenemos una capa de tierra, colocamos una capa de material orgánico verde, una capa de hojas y vamos repitiendo el proceso consecutivamente hasta que nos acabemos todos los desechos. Yo en general suelo almacenar una semana estos componentes o estos desechos orgánicos en un botecito que tiene tapa para evitar que también se generen mosquitos y malos olores en general. Entonces, una vez que tengamos todas nuestras capas formadas, la última capa va a ser una capa de tierra y vamos a agregar humedad, porque en general al momento de agregar la tierra y los componentes orgánicos y la parte seca se llega a perder un poco de humedad. Entonces debemos agregar un poco de, ya sea agua de lluvia o agua del grifo en general. Si utilizamos agua del grifo hay que procurar sacar el agua y dejarla unas 2 o 3 horas a la intemperie para promover que se evapore el cloro que contiene en general el sistema de agua potable. Entonces vamos a humedecer nuestra composta con esta agua, con agua de lluvia. También algunos de los componentes que pueden acelerar el compostaje pueden ser la cerveza, debido a que la cerveza contiene levaduras dentro de su fabricación. Entonces esto va a ayudar también a la digestión de los componentes. Hay personas que agregan orina, que a lo mejor puede ser algo extraño, pero es funcional porque de la misma manera contiene microorganismos que van a cooperar en el proceso de digestión de la composta. Vamos a colocar una tapa a la compostera para evitar que se evapore muy rápido el agua, y también nos va a ayudar a que, por ejemplo, no entren algunos animales como podrían ser una gran cantidad de hormigas o a lo mejor los pájaros que pueden venir a rascar dentro de la composta, o incluso nuestras mascotas que podrían llegar por curiosidad y rascar y oler dentro de todo lo que tenemos ahí almacenado. Entonces, ya dentro de los cuidados que debemos de tener es hacia toda nuestra caja de compostaje. Yo creo que el más importante es mantener la humedad dentro de nuestra caja, debido a que si se seca totalmente toda la mezcla, esto va a impedir que las bacterias y todos los microorganismos que ya viven dentro de esta caja hagan sus funciones y su trabajo. También es importante mantener una temperatura constante. En general traten de que les pegue un rato el sol durante el día para que se mantenga una temperatura alrededor de 30 grados, para que esto sea benéfico para todos los microorganismos que ya viven dentro. También va a ser importante ir revolviendo o aireando los componentes de la composta periódicamente, puede ser cada semana, para que las bacterias puedan trabajar de una manera más adecuada y que no se comprima totalmente los componentes. De por sí vamos a ver una reducción en el tamaño del contenido de nuestra caja, que va a ser debida a que se comienzan a degradar y a descomponer los componentes. Un consejo que les puedo dar es que todos estos componentes orgánicos verdes que agreguemos a nuestra caja de composta los cortemos en pedacitos pequeñitos, ya sea que lo hagan como un hábito. Por ejemplo, si se comen una manzana y un plátano en la mañana, ya que se terminen su desayuno, pues inmediatamente lo cortan en pedacitos para irlo almacenando en nuestro bote. Esto va a ayudar a que entre más pequeños sean estos cachitos, más rápido se digieran, porque si agregamos los componentes, por ejemplo un pedazo de naranja completo a la mitad ya después de haber sido consumido, va a tardar mucho tiempo en descomponerse, en comparación a que si lo cortamos en pedacitos va a ser más fácil que los microorganismos comiencen a digerirlo. Este proceso regularmente puede tardar entre 2 semanas y 3 semanas en terminar de completarse la composta. Nos vamos a dar cuenta que la composta ya está lista, ya terminó de ser digerida, cuando agarremos una porción de esta mezcla ya digerida. Primero vamos a notar que los componentes originales ya no van a ser visibles, ya no. Otro
signo que vamos a observar es que la composta va a tener un aroma semejante a tierra de bosque. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te deseo un buen día o una buena noche, dependiendo a qué hora nos estés observando. Y te invito a que te suscribas a mi canal Cultivo en la Metrópoli y que le des like al video si ha sido de tu agrado. Muchas gracias. Hasta pronto.